Voy a hablar sobre la sabiduría. Le puedes poner ahí a tus notas y voy a tratar de hacer esto en una forma de enseñanza y ministración. Pero vamos al libro de Proverbios capítulo 9, verso 10. Casi siempre usamos capítulo 1 de Santiago cuando dice el que esté falto de sabiduría. Pero si tú lees los versos anteriormente, te está enseñando que cuando te encuentres en una crisis, entienda, número uno, ser paciente y entienda que la crisis o la prueba produce, escucha bien, fe. Y dijimos que la fe es sostenida por la paciencia, pero la paciencia es sostenida por el gozo. Luego Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría de cómo trabajan esos tres, pídala a Dios. Ahora mira lo que dice Proverbios capítulo 9, verso 10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. La razón que estoy enseñando esto es porque yo hablo mucho de sabiduría o cito mucho a Santiago. Pero vamos a tener un concepto hoy, vamos a entender qué es sabiduría. ¿Por qué la Biblia nos enseña tanto de sabiduría? El libro de Proverbios, que es el libro escrito de la sabiduría precisamente. ¿Por qué el Señor nos urge entender esto? Dice, el temor del Señor es la base, el fundamento de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Qué poderoso, porque el conocimiento de Dios nos ayuda a hacer las decisiones correctas. Acuérdate que Israel conocía a Dios, pero Moisés conocía los caminos de Dios, dos cosas diferentes. Entonces, la búsqueda de la sabiduría está relacionada a vivir del modo que Cristo sea el centro unificador de nuestras vidas, unificador de nuestra familia, en vez de un simple componente. O sea, Cristo no es un componente. Cuando las personas están cocinando, está la sal, o está la pimienta, está el adobo, está el sofrito. Esos son los componentes para tú crear lo que estás cocinando. Y me temo que muchas personas ven a Cristo como un componente. No. Él es el todo de nuestras vidas. Por eso la búsqueda de la sabiduría está conectada, relacionada directamente a nosotros vivir de modo que Cristo sea el unificador de nuestro matrimonio, de nuestras relaciones, ser el Señor sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro negocio, en vez de un simple componente. Según Proverbios, la sabiduría es una piedra preciosa con muchas facetas. La sabiduría contiene consejos, prudencia, entendimiento, discernimiento. Mira todo esto: disciplina, discreción, instrucción, conocimiento y rectitud. Déjenme volver a mencionar esto, porque cuando faltamos a una de estas es porque estamos faltando ¿a qué? A conocer al santo o conocer los caminos de Dios, que es el que nos ayuda a operar en buen juicio. Por eso digo, la sabiduría contiene muchas facetas. Repito, consejo, prudencia, entendimiento. Esto es bien importante, porque la mayoría de las personas dicen que saben. Sí, yo sé, pero no tienen entendimiento de lo que ellos dicen que saben. Eso le pasó a Israel. Decían sí, Dios, conocían sí, pero no conocían los caminos de Dios. Discernimiento, disciplina, discreción, instrucción, conocimiento y rectitud. Pero el concepto fundamental que abarca todas estas caras se encuentra en el significado de la palabra hebrea que se utiliza para sabiduría. Cuando descubrí esto, como dicen por ahí, la mente me hizo porque he usado la palabra sabiduría, pero cuando descubro el significado hebreo de estas palabras, que es la palabra chokmah, que es C-H-O-K-H-M-A-H. Esta palabra, junto a sus variantes, se encuentra más de 300 veces en el Antiguo Pacto. ¿Y sabe lo que significa? Habilidad. En otras palabras, wow. El temor del Señor es la base de nuestras habilidades. Espérate, porque esto ahora lleva otro concepto. El temor del Señor es el fundamento de las habilidades. Tú tienes habilidades, pero el Señor es el fundamento de esas habilidades. Ahora, esta palabra es importante que entendamos, porque ahora cobra un significado diferente cuando tú escuchas la palabra sabiduría. Diga conmigo, sabiduría en el hebreo quiere decir habilidad.
Cuando Santiago dice, cuando tú estés falto de sabiduría, le está diciendo, cuando tú estés falto de habilidad, de poder entender que la fe es sostenida por la paciencia y la paciencia es sostenida por el gozo, pídele a Dios que esa habilidad que está en ti se manifieste. Entonces, podríamos decir, resumiendo esto, que la sabiduría es la habilidad de vivir la vida y cada de una de esas áreas o sus áreas en el dominio de Dios. Déjame repetir esto porque quiero que entendamos este fundamento hoy. Sabiduría es la habilidad de vivir la vida y cada una de sus áreas bajo el dominio de Dios. Pastor, ¿qué áreas? Bueno, concepto, aquí está. Consejo, prudencia, entendimiento, discernimiento, disciplina, discreción, instrucción, conocimiento y rectitud. Entonces la sabiduría toma todos estos ingredientes y los envasa para nosotros vivir la vida conforme a las áreas o al dominio de Dios. ¿Cuál es el principio? Míralo ahí. La sabiduría, entonces, es la habilidad de utilizar los mejores recursos en el mejor momento para obtener los mejores resultados. Vamos a repetir esto importante, porque esto suena simple y sencillo, pero a medida que nos vamos a meter en la palabra, te vas a dar cuenta que la mayoría de las crisis que los creyentes pasan, o las situaciones familiares que nosotros nos envolvemos, o las malas decisiones, o las malas inversiones, tienen que ver porque nos salimos, amados, de lo que envuelve todos los componentes de la sabiduría de Dios, que vimos que en hebreo son habilidades, y los utilizamos conforme a como nosotros creemos. Entonces, la sabiduría es la habilidad de utilizar los mejores recursos. ¿Cuáles son los mejores recursos? En el mejor momento. Entonces, es interesante que todo tiene su temporada, su momento. Todo tiene que estar no basado en lo que yo quiero. Es interesante porque yo escribí aquí esta mañana, mira lo que yo escribí aquí. Dije que sabiduría me dice que Dios nos guía donde nosotros necesitamos estar y no donde nosotros queremos llegar. La sabiduría me dice, voy a repetir eso, me gustó. La sabiduría me dice que Dios nos guía donde nosotros necesitamos estar y no donde tú y yo queremos ir. Entonces, necesitamos sabiduría. Mira lo que Job, en medio de su crisis, porque la sabiduría, al igual que la vida, es propia de Dios. La sabiduría no viene porque alguien me dice, no. La sabiduría como la vida. Yo tengo vida, tú tienes vida, pero eso es propia de Dios. Pues la sabiduría divina es propia de Dios. No tiene que ver con tus estudios, que es importante estudiar. No tiene que ver porque tú te la sabes toda. No. La sabiduría es propia de Dios. Y si tú no lo utilizas correctamente, vas a estar moviéndote fuera de lo que vimos ahorita, del concepto de Dios, para que esas habilidades se manifiesten. Ahora, mira lo que dice Job. En el capítulo 12, verso 13. Pero la verdadera sabiduría. Espérate. Quiere decir que no toda la sabiduría o todo lo que tú escuchas de los sabios es verdadero. Hoy en día tenemos una crisis con lo de las noticias y con los canales de noticias, porque lo triste es que nosotros pensamos que lo que ellos dicen es sabiduría divina. No tiene nada que ver. Ellos dicen lo que tú quieres escuchar y tú escuchas lo que tú quieres escuchar, y nosotros tomamos decisiones basadas en eso, y ese es el error más grande que podemos tener. Cuando el presidente de los Estados Unidos dijo los otros días que la iglesia es imprescindible, por primera vez yo escucho una persona a ese nivel decir que el cuerpo de Cristo es necesario, porque a nosotros no tienen por ahí, no recibimos nada de gobierno, ni recibimos esto, ni recibimos lo otro. Sin embargo, nos buscan para tiempos de política, pero después que pasan las elecciones, volvemos al mismo ciclo. Y es interesante cuando él dijo que la iglesia es imprescindible, nos da un estatus nuevamente en esta nación, como dice la moneda: en Dios nosotros confiamos. Job, en una situación tan adversa que todos conocen la historia, dice: pero la verdadera sabiduría, diga conmigo, la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. Entonces aquí estamos viendo dos cosas: sabiduría y poder trabajan juntos. Diga conmigo, sabiduría
y poder trabajan juntos. Yo no puedo decir, yo soy sabio, pero operar fuera del poder de Dios. Dice, el consejo y el entendimiento le pertenecen. Ese solo verso, oh my God, ese solo verso tan corto contiene una ¿cómo podría decir? Una cantera de recursos espirituales, amado, y naturales. La verdadera sabiduría y el poder de Dios, el consejo y el entendimiento le pertenecen a Dios. Por eso la palabra dice que en boca de 2 o 3 hay sabiduría. Pero estamos hablando de personas que verdaderamente escuchan la palabra de Dios. Es bien difícil cuando una persona está buscando consejos porque se quiere divorciar o está teniendo problemas en el matrimonio, ir donde una persona que ya pasó por esa crisis y se divorció. ¿Por qué? Porque esa persona lo que te va a decir, mira, pues no funciona, divórciate. Y yo entiendo que hay muchos casos y no voy a entrar en esto, pero lo que quiero decir es que la sabiduría de Dios le pertenece a Él. El poder se encuentra en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenece. Entonces, como dice la canción que escribió nuestro hermano Charlie Hernández, yo corro a ti, Señor, yo corro a ti. En medio de 1000 preguntas, tienes que correr al que otorga la habilidad de nosotros operar conforme a su sabiduría. Daniel capítulo 2 versos 20 y 22 dice, alabado sea por siempre el nombre del Señor. ¿Qué expresión, verdad? Alabado sea por siempre. Está hablando eternidad. Suyos son la sabiduría y el poder. Volvemos a ver lo mismo. Sabiduría y poder trabajan unidos. Él cambia los tiempos. Esto es importante. Él cambia las épocas. Él pone y dispone reyes, presidentes y gobernantes. Le añado yo. A los sabios da sabiduría. Espérate. Aquellos que dicen que son inteligentes y que se la saben todas, dicen que se llaman sabios, dicen, pero a esos Dios le otorga que la sabiduría que vimos, que tiene que ver con consejo, con prudencia, entendimiento, discernimiento, disciplina, que tiene que ver con ser discreto, con instrucción, con conocimiento y con rectitud. Él cambia los tiempos y las temporadas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría, a los inteligentes discernimiento. De nada vale ser inteligente si no discernimos las cosas. O sea, los errores que yo he cometido en la vida ministeriales, porque pensé que sabía tanto que no sabía nada. Pensé que entendía tanto que no entendía lo que quería o debía entender. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en la sombra. ¿Por qué? Porque en Él habita la luz. Qué poderoso Daniel 2:20. Ahí está en tu pantalla. Qué expresión de Daniel cuando comienza: glorificado y alabado para siempre sea el nombre del Señor, porque suyos son la sabiduría, suyo es el poder. Él cambia tiempos, épocas. Amado, este tiempo es un tiempo kairos, o este es un tiempo, amado, dentro del pleroma de Dios, donde todo esto ha traído unos buenos cambios. Donde muchas personas han redescubierto, amado, que estaban tan envueltos en lo que ellos querían hacer, que se olvidaron de su familia, que se olvidaron del reino de Dios. Por eso tenemos una tasa de divorcio tan y tan grande. Ahora escucha bien. La sabiduría es el plan de Dios, con lo cual transforma un caos sin vida en un cosmos de vida. Lo que el proverbista está diciendo es: el Señor me dio vida como primicia de sus obras. Diga conmigo: yo soy la primicia de las obras de Dios. Tenemos que entender eso. Tenemos que tener este entendimiento y ser sabios. Somos la primicia de las obras de Dios. El proverbista dice: fui establecido desde la eternidad. O sea, tú no eres un accidente, tú no pasaste por pasar, fuiste establecido de la eternidad. Naciste antes de que existiera el mundo. Tú no naciste cuando mamá o papá tuvieron una relación de intimidad y ahí hubo una conexión, y luego en un hospital o en tu casa tú naciste. No. Desde la eternidad ya el Señor te había visto. David dijo: mi embrión vieron tus ojos
Cuando Dios establece la tierra, los mares, las colinas, los paisajes, las nubes, los cielos y plantó los fundamentos, allí estabas tú y yo afirmando su obra. Allí estábamos nosotros, sus hijos, herederos con Dios y coherederos con Cristo Jesús. Mira, amado, la sabiduría me dice que si yo puedo arrodillarme delante de Dios en medio de mi crisis o en medio de mi paz, tengo la capacidad para pararme delante de cualquier hombre en este mundo. Quiero repetir eso. La sabiduría me dice que si yo puedo arrodillarme frente de Él, de mi eterno Dios, aquel que Moisés solamente pudo ver las esquinas de su vestido, yo y tú podemos pararnos delante de príncipes, de reyes, de gobernantes, porque ahora tenemos la habilidad de Dios, que es la palabra hebrea para sabiduría. ¡Wow! En otras palabras, podríamos definirlo de esta manera. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento de Dios. Esa me gustó. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento de Dios. Pregunto, ¿cómo tú usas el conocimiento de Dios en tus negocios? ¿Eres responsable? ¿Cómo tú usas el conocimiento de Dios en tu relación de matrimonio? ¿Cómo tú resuelves una diferencia? ¿Cómo tú manejas? ¿Cómo tú enseñas? ¿Qué has estado enseñando a tu familia en este tiempo? Sabiduría me da la habilidad para yo entender cómo yo uso el conocimiento de Dios. ¿Cómo tú has estado usando el conocimiento de Dios en la forma que manejas tu economía? Hoy me gozaba porque cuando comenzamos en el lobby, 4 personas vinieron que quizás no les gusta usar el sistema electrónico para donar, y nos trajeron su sobre con sus ofrendas y sus diezmos. Y me llama la atención porque esas personas están dándole uso correcto al conocimiento de Dios, porque ellos saben que dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, dará en vuestros regazos. Por eso es bien importante. Ahora escucha bien, sin una relación con la fuente de sabiduría estaremos limitados a la astucia y destreza humana. Y ahí es donde viene lo del Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Cuando tú no te relacionas, dices que eres cristiano, pero no estás conectado a la fuente de sabiduría, recuerda, a la fuente de tus habilidades, vas a estar limitado a tu astucia. No, yo sé bregar con esto, yo sé hacer esto, yo sé cómo vender esto, yo sé cómo comprar esto, y vas a estar ligado a tus destrezas humanas. Santiago lo afirma en el capítulo 3, versos 15 y 16, dice, búscalo en tu Biblia, no lo tengo aquí, pero dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Tú eres astuto y tú usas tus destrezas humanas y piensas que con eso te la sabes toda. Mira lo que dice Santiago. Esa no es la sabiduría o la habilidad que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana, y le añade y diabólica, porque está buscando lo que el hombre quiere. No está buscando la habilidad para lo que Dios te dio la capacidad y cómo usar tus habilidades. Porque donde hay envidia, espérate, donde hay rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Una de las cosas del ego de las personas y de las envidias y las rivalidades, cuando hay rivalidad en un matrimonio, de yo gano tanto y tú ganas esto es mío, aquello es tuyo, o esta es mi casa, o qué sé yo, estas cosas que se convierten en rivalidades, dice que eso crea confusión. Por eso tenemos una familia en el cuerpo de Cristo que escuchan la palabra, pero no ponen en práctica la palabra porque no conocen al Señor que da sabiduría o el Señor que le dio las habilidades. Ahora es interesante porque aquí lo dice tan claro, no solamente hay confusión, hay toda clase de acciones malvadas, violencia doméstica, violencia física, violencia verbal. Y uno dice, pero Dios mío, si esta gente viene a la iglesia hace 5, 10, 15, 20 o hace 40 años, ¿por qué? Porque están utilizando la astucia y las destrezas humanas. ¿Por qué? Porque eso es terrenal, diabólico, dice la palabra, y conduce a la maldad, conduce a las rivalidades. Soy matrimonios que me están viendo
y son rivales en su casa. Y más se ve a veces en el caso de la esposa cuando dice: yo no puedo comprar eso, pero si yo gano más que tú, Padre de la gloria, esa mujer necesita un milagro de Dios. O entender que Dios le dio sabiduría o Dios le dio la habilidad para usarlas correctamente. Ahora, ¿cuál es la más grande tragedia de todo esto que estamos hablando? Es que tantas personas, y muchos de ellos creyentes, busquen la sabiduría terrenal esperando alcanzar fruto y los resultados que solo puede producir la sabiduría que procede de lo alto. Voy a repetir la pregunta porque es importante. Esto lo veo yo a diario cuando escucho a las personas hablar. Hay personas que cuando tú lo escuchas hablar, tú haces wow. Y uno dice: ¿dónde está el evangelio en esas personas? ¿Qué le estarán enseñando a esas personas? Yo pregunté: ¿cuál es la más grande tragedia? Incluye a muchos creyentes. Es que buscan la sabiduría, escucha bien, basado en su astucia. No contaban con mi astucia, o basada en la destreza humana, esperando alcanzar fruto y los resultados que solamente pueden producir la sabiduría que viene de Dios. Mira cómo lo dice el proverbista allá en el capítulo 3, verso 18. La sabiduría divina es un árbol de vida. My God. La sabiduría divina es árbol de vida. A los que la abrazan, espérate. O sea, eso de decir: no, yo soy sabio. ¿Qué sabio tú eres? No. La sabiduría divina hay que abrazarla. Mire, chévere cuando en una pareja y a veces unos novios que tienen que tener cuidado, hay un abrazo. Pero no un abrazo de intimar. Estoy hablando de un abrazo de sentirse seguro. Un abrazo de sentirse afirmado. Un abrazo de sentirse cubierto. Y Salomón dice: la sabiduría divina es un árbol de vida a los que le abrazan. Es interesante que usa la palabra árbol de vida, porque cuando tú lees en Génesis capítulo 1, te vas a dar cuenta que nosotros, los seres humanos, somos comparados como árbol. ¿Se acuerda? Cuando la palabra también nos dice que serás como árbol plantado junto a las corrientes. Génesis dice que todo árbol tiene diferentes géneros y produce diferentes frutos. Pero ese árbol tiene que estar conectado a corrientes de ¿qué? Está hablando de sabiduría. Está hablando que tú tienes unas habilidades que Dios te dio, pero esas habilidades tienen que estar utilizadas. Por ejemplo, ser esposo es complejo, ser esposa es compleja. Ser padre es complejo, ser hijos es complejo cuando uno comienza a entrar en el crecimiento o en la pubertad. Parece que uno tiene control, pero no es así. Uno necesita sabiduría de Dios. Y dice el proverbista: no solamente es un árbol de vida a los que los abrazan, sino felices son los que se aferran. Nota que de abrazo ahora pasa a aferrarnos a ella. Es como dijo Teodoro Roosevelt, uno de nuestros presidentes, el que enfrentó la Segunda Guerra Mundial y el ataque de Japón. Dice que cuando tú llegas al final de la soga, haz un nudo y agárrate bien fuerte de ese nudo. Pues así es la sabiduría divina. Y dicen que la gente que se aferra a ella son felices. ¿Tú sabes por qué hay tanta gente infeliz dentro del cuerpo de Cristo? Mira, amado, la gente se casa para ser feliz. Créeme que tú no te puedes casar para ser feliz. Tú te casas porque tú dices que amas a esa esposa, porque el día que tú no te sientas feliz, basado en tu astucia, basado en tu destreza humana, me divorcio. Y después usamos la gracia de Dios para complementar todo el proceso. Ahora, ¿qué es lo que deseamos en la vida? ¿Qué tú deseas en la vida? ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente deseamos en la vida? ¿Qué es lo que honestamente? Porque si tú no has sacado este tiempo para buscar dirección de Dios, si tú no has sacado este tiempo para tú reflexionar en lo que hacías, porque la gente dice: estoy deseoso que esto vuelva a lo normal. Lo normal es las mismas rutinas que tenías antes. Eso no es normal. Eso fue lo que llevó a gente a quebrantarse, matrimonios a destruirse, personas a hacer negocios incorrectos, personas a ser irresponsables. Mira, amado,
Yo detesto la irresponsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque eso demuestra que yo no estoy conectado a la sabiduría y a las habilidades que Dios tiene para mi vida. Eso demuestra que todavía yo estoy operando basado en mi astucia como el chapulín colorado y en mi destreza humana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deseamos en la vida? Bueno, podemos anhelar riquezas. Todo el mundo hace negocio porque quiero hacer dinero. Podemos anhelar riqueza, prestigio. Otros lo hacen porque quieren poder. ¿Sabes cuántas personas han comenzado un ministerio porque quieren ser reconocidos? Otros quieren popularidad y hacen una página y buscan una tarjeta, hacen todas estas cosas. Acuérdate, porque son las cosas que deseamos en la vida. No estoy diciendo que esto sea malo, no estoy diciendo eso. Es cuando lo hacemos con el fundamento incorrecto. ¿Me estás escuchando? Mire, esta mañana yo venía meditando en el carro sobre la confianza. Cuando uno le otorga el brazo de confianza y de honra a una persona, y esa persona viola la confianza y te deshonra, ya tú no puedes confiar ni en lo que habla ni enseña, por más lindo que se escucha. Cuando tú violas, por ejemplo, si tú tienes las puertas abiertas de tu casa a unas amistades y un día esa amistad viola la confianza tuya o faltando el respeto a una hija tuya o a un hijo tuyo o a tu esposa o faltando el respeto en tu casa, automáticamente tú le retiras confianza. ¿Estamos aquí? No es que tú vas a desechar la persona, pero ya esa persona violó un fundamento. Lo que quiere decir que esa persona dice que es sabio, pero no operó en la sabiduría divina de Dios, que son habilidades, o utilizó las habilidades ¿para qué? Para afectarte. Por ejemplo, un amigo que tenga un negocio y te dice, yo te voy a considerar con el precio. ¿Verdad? Y está bien porque son amigos. Uno no es que le regalen a uno las cosas, pero me vas a considerar. Y un día tú averiguas que no te he considerado, aunque tú pudiste haber comprado esto más barato en otro lugar, tú vas a sentirte afectado de confianza y automáticamente uno se retira. ¿Y qué es lo que uno dice? Esa persona es mi amigo, mi amiga o un conocido, pero yo no puedo confiar en las palabras de esa persona. Entonces, la sabiduría dice que es árbol de vida. Por eso es que tenemos que ser sabios. Y puedes anhelar riqueza. Y puedes tener prestigio. Puedes tener poder, popularidad. Pero estos son anhelos propios del yo externo. Está en mi carne deseando. Y no del interno. Por eso es importante tener un balance. Por eso es importante. Mira, aquí hay personas en esta ciudad que comenzaron negocios y cuando comenzaron negocios teníamos una relación de amistad. Algunos de ellos yo personalmente le hice favores sin pagarme nada y no lo hice esperando nada. Sin embargo, una vez llegaron a un estatus económico aquí, mire, ya no le devuelven la llamada a uno y uno dice, ¿sabes qué? No llamo más porque ya esa persona pasó a otro, se dice nivel, pero esa persona abandonó el concepto más importante de la sabiduría, que es una relación de pacto. Ahora, es importante que como creyentes en Cristo tenemos que tomar el consejo del apóstol Pablo y mira lo que dice en Romanos capítulo 7 verso 22, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la palabra del Señor. My goodness. Nota lo que Pablo dice. Pablo está hablando ahora de la parte externa y de la parte interna. Y lo que Pablo está diciendo, que como yo me deleito claramente aquí en la palabra de Dios, en lo íntimos, mi interior se alimenta, mi interior produce discernimiento, mi interior produce gozo y mi exterior puede ser manejado correctamente. Y esa es la parte que nosotros como seres humanos no utilizamos cuando vamos a tomar decisiones. O como cuando vamos a hacer cosas. Nos vamos por las habilidades. Eso lo puedo hacer yo. Eso es fácil. No, tú necesitas la habilidad que Dios te dio, porque la habilidad de Dios produce favor y gracia. My goodness. Y Pablo dice que en mi interior, acuérdate que Pablo, cuando tú estudias la vida de Pablo en la historia, Pablo no era un hombre bien parecido. Era calvo, era bajito. Y tenía más cicatrices, hermano, que un luchador de estos puertorriqueños en los tiempos de antes, donde se cortaban con navajas y se daban con sillas de metales hasta sangrar. Sin embargo, él reconoció que lo externo
tiene que ser manejado por lo interno. Y él dice, porque lo interno, fuera de mi dolor, fuera de que me duele el pie, fuera de que las cosas afuera, fuera de que hay COVID-19 o todas estas enfermedades, fuera de todo eso, en mi interior yo me deleito en la palabra de Dios. Amados hermanos, nuestros más profundos anhelos de propósito y plenitud solamente se pueden satisfacer conocer al autor de la vida. Si tú no lo conoces a Él o no confías en Él, es porque no has sacado el tiempo para que su sabiduría esté en tu vida. Ya vimos que la sabiduría es habilidad, ¿verdad que sí? Es la capacidad que nosotros tenemos para hacer cosas. Es como las usamos basado en el concepto escritural. Nadie la posee por naturaleza, porque tiene que ser, escucha bien, cultivada y desarrollada. Cuando la palabra hebrea dice que sabiduría es habilidad, tú no la posees, tú tienes que cultivarla y desarrollarla. Por eso Romanos 10:17 dice, fe viene por el oír, y esa palabra es continua, y el oír, la palabra de Dios, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios. Estamos aquí, la habilidad de Dios en nosotros. Y la sabiduría es habilidad, y tú y yo, porque tenemos ciertas destrezas, amado, no queremos decir que no la debemos cultivar o no la debemos desarrollar. Por eso hay tantas exhortaciones paternales en los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios. Léalo. Saque ese tiempo. Tú vas a ver continuamente exhortaciones paternas sobre la sabiduría que nos requieren o nos sugieren buscar habilidad, que es la meta más invaluable y práctica de todas. No por lo que yo sé. Yo siempre le digo a las personas el staff y los que me conocen, que no es cuestión de escribir un bosquejo, es repasarlo y repasarlo y lograr que esto se haga parte de uno. Lograr que esto se haga parte de uno. Uno lee una nota, pero asegurarse que esa nota, mire, los grandes músicos, yo los he visto, ellos cierran sus ojos y ya la música, las notas, ya eso es como que está dentro de ellos, amado. Es algo que sale como un pozo artesiano, sale natural de ellos. Tú no necesitas ese pozo ponerle una bomba, porque el pozo artesiano fluye en ti. Por eso Pablo dice, en mi interior yo me deleito, porque yo me deleito con la palabra de Dios. Por eso las exhortaciones más grandes, vamos a ver 2. Proverbios 3, versículo 13 al 15. Dichoso, feliz, de ser envidiado el que haya sabiduría. Y nota que dice el que adquiere inteligencia. Espérate, time out. Entonces la sabiduría de Dios produce inteligencia. Yo lo que quiero, que tengamos una claridad sobre sabiduría. Que tengamos una claridad que lo que nosotros sabemos, mire, yo puedo dar una opinión en algo, pero tengo unos límites. Y cuando yo tengo esos límites, yo no puedo hablar más de esas cosas. Porque si me presento como que lo sé, entonces las personas van a confiar en lo que yo dije y van a hacer las cosas como salió de mi boca, que posiblemente fue para yo demostrarle que yo sabía, y lo hacen y no les sale bien. ¿A quién van a señalar? A uno. Yo siempre digo, no, mira, yo llego hasta aquí, de aquí en adelante lo tiene que tomar otro. Dichoso, feliz de ser envidiado el que haya la sabiduría. ¿Por qué? Porque adquiere inteligencia. Porque ella es de más provecho que la plata, my goodness, y rinde más ganancias que el oro. Hoy en día se habla mucho del oro y de la plata, y salen los anuncios, compra plata, compra oro, y dice, mano, invierte en esto, invierte en lo otro. Pero yo te digo en esta mañana, invierte en la sabiduría, escucha bien, y el conocimiento de Dios. Y para eso tienes que sacar el tiempo. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable, ni el auto que más tú desees, ni la casa que más tú desees, que no hay nada malo con eso, si está en el contexto correcto. Me gusta hacer aclaraciones. Ni la plata que tú tengas, ni el oro, que es bueno tenerla si invertiste y la tienes ahí. Dice la Biblia que la sabiduría, que es la habilidad de Dios en ti, es más preciosa ninguna de estas cosas que la sabiduría divina.
Mira lo que dice el capítulo 2 de Proverbios. Hijo mío, ¿se acuerda? Yo le dije los primeros 9 capítulos de Proverbios son paternos. Vemos a un padre hablando a los hijos como tú y yo le hemos hablado a nuestros hijos y le damos el mejor consejo. Pero escucha, papá y mamá, qué chévere suena cuando le damos consejo a los hijos, pero qué triste cuando tú no aplicas los consejos que tú estás aprendiendo y se te están dando. Pero eso es otro tema. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras, you have to own it. You need to own his word. You need to own his wisdom. You need to own it. Si haces tuyas mis palabras, no es cuestión de decir, yo los domingos abro la Biblia o yo los domingos leo un verso. No. Esto es diariamente. You have to own it. Un matrimonio, si se adueñan de ello, no estoy hablando de adueñarse para ellos manipularse, no estoy hablando de eso, no, estoy hablando de que ellos saben que hubo una unión, ellos saben que hubo un pacto y van a pelear lo que sea, contra el viento y la marea que venga para preservar ese matrimonio. Dice, y atesoran mi palabra, si tu oído inclinas hacia la sabiduría. En este día los que me están viendo hicieron algo especial. Tú has inclinado tu oído a la sabiduría de lo que estamos hablando, la sabiduría. Y de corazón te entregas a la inteligencia. Espérate. Déjame dar una vuelta aquí para pensar esto. ¡Wow! ¡Qué consejo paterno! Podemos repetirlo, mira. Hijo mío, te están hablando a ti y a mí. Diga conmigo, me están hablando a mí. Si hay alguien al lado tuyo y esa persona, mírense y te están hablando a ti. Si haces tuyas mis palabras, you have to own it. Hay gente que compra un carro y lo cuidan y lo estacionan por allá para que no lo guayen. Eso es importante. Y dice, no, este carro, no coman aquí en este carro que me ensucia la alfombra o el mueble nuevo, porque lo estás haciendo tuyo, pero pasa el tiempo. Y pasa el tiempo y le vas quitando el interés a aquellos que era tuyo. Y atesora mis mandamientos. Si tu oído inclinas a la sabiduría y de corazón, está hablando de pensamiento, te entregas a la inteligencia. Si llamas a la inteligencia, oh amado, en este día, di conmigo, Señor, yo llamo la inteligencia divina. Yo llamo el entendimiento divino. Yo llamo a la sabiduría y a la habilidad divina sobre mí, sobre mi casa, sobre mi negocio, sobre mis hijos, sobre mis hijas. Mira lo que dice. Y pide discernimiento siempre que vayas a tomar una decisión por el amor de Cristo Jesús. No tomes decisión sin antes pedir discernimiento. Si la buscas como a la plata, ¿viste? Aquellos que siempre, wow, eso es de plata. Si la buscas como la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor. Espérate, Candelario, párate ahí. Es más, tómate un poquito, espérate. Que ahora esto me está llevando a otro nivel. Ahora la gente dice, tienes que temor de Dios, pero eso procede de la sabiduría. Mira, aquí está. O sea, yo no puedo decir que yo le tengo temor a Dios y no estoy hablando de miedo, estoy hablando de honra o temor reverencial. Entonces, ahora nos vamos a un escalón más, porque estamos viendo que el temor de Dios es el producto de la sabiduría. Es el producto de nosotros tomar la palabra. Es el producto de atesorar lo que dice la Biblia. Es el producto de inclinar mi oído a la sabiduría, el corazón y entregar a la inteligencia, llamarle inteligencia, pedir discernimiento y buscarla como plata, como un tesoro escondido. Entonces, diga conmigo entonces, comprenderás o aprenderás o entenderás el temor del Señor. Y mira lo que me encanta esto, hermano. Y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora podemos entender cuando la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocen la Biblia? ¿O conocen que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto? ¿Conocen que hay gracia? ¿Conocen que hay misericordia? Es mejor que la vida. ¿Conocen todo esto? Pero el problema es que no hacen de ello la palabra, no atesoran los mandamientos y no comprenden el temor del Señor y operamos fuera del
conocimiento de Dios. Ahora, para ir dándole clausura a esto, es que me falta mucho, pero lo podemos seguir. La pregunta es, ok, Candelario, ¿cómo yo adquiero la sabiduría? ¿Dónde la encuentro? Sí, porque todo el mundo dice, ¿dónde compraste eso? ¡Wow! ¿En qué tienda fue? ¿Dónde tú compraste eso? La respuesta se encuentra en el verso 6 de este capítulo. Mira qué fácil. En Proverbios capítulo 2, verso 6, después del verso 5, dice, porque el Señor da la sabiduría. El Señor da el conocimiento y ciencia. Esa palabra ciencia es el entendimiento de lo que estamos escuchando de su voz y de lo que estamos leyendo de su palabra. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento, y mira cómo dice, y ciencia brotan de sus labios. Volvemos a lo mismo. Entonces la palabra es importante. Porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera es ¿a qué? A mi camino. Entonces, esta sabiduría viene de la parte de la fuente que es Dios mismo. Él es nuestra fuente. Nunca esperaremos alcanzarla por nosotros mismos. Ahorita vimos Santiago capítulo 3, verso 17, que dice que esa sabiduría de nuestras habilidades es humana, es diabólica. Y no estoy diciendo que tú no tengas buenas habilidades para lo que tú haces. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tú le añadas a eso y a tu capacidad esta sabiduría divina, y créeme, el favor y la gracia de Dios va a operar. La gente dice, no, voy a orar para que el Señor te dé favor y gracia. No, yo oro para que tú entiendas la importancia de que tú operes basado en las habilidades que Dios te da a ti en su sabiduría. Yo creo entonces que el tesoro de la sabiduría descansa en las manos de Dios. ¿Y cuáles son las condiciones para conseguirla? Bueno, el mismo proverbista nos da la respuesta. ¿Se acuerda? Del capítulo 1 al 9, yo dije que hay un mensaje paterno. Lee eso y tengo un marcador. Mira lo que dice Proverbios 9, verso 10. El comienzo de la sabiduría es la honra al Señor, que es la palabra temor. Espérate. Déjame tirar segunda, dice el pastor Javier Figueroa. Es más, voy a clochar y lo voy a tirar a la tercera. Mira esto. El comienzo de la honra al Señor, que es el temor, es la sabiduría. Y mira lo que dice ahora. Conocer al santo está en el discernimiento. Espérate. ¿Cómo yo puedo decir que yo estoy operando en sabiduría si yo no honro al Señor con lo que le pertenece a Él? ¿Cómo yo puedo decir que yo tengo la sabiduría de Dios? Acuérdate, Israel escuchó de Dios, pero Moisés conocía los caminos de Dios. Entonces el proverbista dice claramente aquí que la sabiduría descansa en las manos de Dios y la condición para recibirla es conocer al santo, es tener discernimiento. Y habla de honra. Siempre que tú y yo honramos a Dios en nuestra parte económica o en nuestra parte de alabanza o en nuestra parte que compartimos lo que recibimos de alguien, escucha bien, entonces estamos comenzando a operar en la sabiduría. Ahora, es importante entonces contestar esta pregunta. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? Porque vimos aquí, te estás dando cuenta cómo la sabiduría nos lleva en un camino que nosotros a veces queremos tener esto, alcanzar esto, pero no comenzamos con la sabiduría que vimos ya que en la palabra hebrea que aparece 300 veces es la palabra habilidad. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? Para entender esto y poder mezclarlo con la sabiduría. Esta pregunta me va a llevar a dos conceptos centrales en las Escrituras que a menudo nos olvidamos. El primero, Job 28, míralo ahí. Y dijo a los mortales, a ti y a mí, nos están diciendo, estos se están hablando a los mortales, nosotros, los mortales, a ti y a mí. Temer al Señor, eso es sabiduría. Mira qué simple, honra al Señor. Todo aquello, hoy vinieron 4 personas a traer sus ofrendas y sus diezmos. Eso es sabiduría. Estas personas, aunque el edificio está cerrado, eso no cambia el concepto de honra en la vida de un creyente maduro. My goodness.
Eso no cambia el concepto de honra. Yo no soy esposo de Awilda Candelario porque estoy con ella, vivo en el mismo techo con ella. Cuando yo viajo y salgo y cuando estoy afuera, eso no cambia el concepto de nuestro pacto. Pues estas personas y muchos de ustedes han demostrado honra a través de hacer las cosas como está escrita, aunque está pasando lo que está pasando. Dijo a los mortales, repito, a ti y a mí, temer al Señor, eso es sabiduría, y apartarse del mal, eso es discernimiento. Entonces, nosotros hacemos mal cuando nosotros le robamos la honra a nuestro Señor. Un esposo que tenga una relación fuera del matrimonio o viceversa, una esposa, se está conectando con el mal, no se está apartando. Escucha. Los problemas de divorcio o los problemas de adulterio no comienzan en la cama, no comienzan en un cuarto de un hotel, no comienzan en el lugar que ellos escojan para ser infieles, comienza en el corazón, aquí. Y al momento que ese pensamiento viene, se supone que el comienzo de la sabiduría es la honra al Señor. Y se supone que tú lleves cautivo pensamiento. Estoy diciendo esto, estoy hablando esto porque hay una persona que Dios te está hablando hoy y ahora. Y tú piensas que va a ser mejor. Créeme que lo que te espera es peor. El comienzo de la sabiduría es la honra al Señor. Y conocer al Señor es tener discernimiento. Entonces ya vimos entonces, Job dice que el temor del Señor es apartarse del mal, eso es discernimiento. Mira el Salmo 86, verso 11, mira qué lindo. Instrúyeme, mira qué oración linda. Haz esa oración conmigo, repita conmigo y diga conmigo, Señor, instrúyeme en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de pensamientos, de corazón, para honrar tu nombre. Vamos a repetir eso, todos los que me están viendo. Esta es una oración bien importante en este día. Diga conmigo, Señor, en este domingo 24, instrúyeme en tu camino para conducirme con fidelidad. Eso es honra, eso es fiel. Dame integridad de pensamientos, de corazón, para tener honra o honrar tu nombre. Temor a Dios, que me gusta siempre aclararlo, a la gente le da miedo. Ten cuidado que Dios te está esperando para matarte o darte con una vara. No, temor a Dios es honra. Cuando tú honras a una persona, tú le demuestras a esa persona que tú la temes, no de miedo, sino de honra. ¿Estamos aquí? Mira lo que dice el proverbista, capítulo 1, verso 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Y mira lo que dice ahora. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Toda persona que desprecia un buen consejo, tú sabes que en 38 años de pastorado yo he visto matrimonio, he visto pareja, he hablado con solteros y tú sabes cuánto de esas personas han sido unos necios. Hemos ayudado personas, les hemos dado apertura en esta casa, la gente lo conoció o las conocieron en esta casa. Sin embargo, amado, estas personas se mostraron necios o necias, despreciando la sabiduría y la disciplina. Y cuando tú tratas de disciplinarlo, ¿cómo reacciona un hijo tuyo cuando tú tratas de disciplinarlo? ¿Cómo reacciona? ¿Verdad que tú dices, ay Dios mío, dame paciencia, si más paciencia necesito? Bueno, estás pidiendo prueba. Imagínate las veces que Dios te ha pedido cosas y tú en tu necedad busca lo que tú quieres. Mira lo que dice el Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría, volvemos a lo mismo, es la honra al Señor. Es la honra al Señor. Dice, buen juicio demuestra a quienes cumplen su palabra o sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. ¿Dónde? En la honra al Señor y en la sabiduría de Dios. Es interesante porque el Antiguo Testamento como el Nuevo Pacto siempre nos están
pidiendo que vivamos en el temor de Dios, que estoy aclarando que tiene que ver con honra. Siempre que tú deshonras a Dios, tú dejas, escucha bien, automáticamente de operar en el temor de Dios. Vea después en su casa Mateo 28, Hechos 10, 2 de Corintios 5, Efesios 5, Colosenses 3 y Primera de Pedro 1, 17. Yo les voy a leer Colosenses 3, 22. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen del Señor. Escucha, porque aquí el apóstol no te está diciendo esclavo. Aquí el apóstol está trabajando con una situación que había, porque en aquel tiempo había mucha esclavitud. Entonces, muchos de los esclavos querían hacer una revuelta. Muchos de los esclavos que habían venido al evangelio estaban buscando cómo yo tomo venganza de esto. Y Pablo dice: obedezcan a todos sus amos terrenales. En otras palabras, mantengan un protocolo, traten de agradarlos todo el tiempo, no cuando ellos observan. Es interesante que cuando a veces se hacen cosas en la iglesia, o se va a hacer una limpieza, o se va a arreglar, siempre llega alguien a lo último, y si es una pala, toma una pala. Y dice: tíreme un retrato para que vean que estoy haciendo algo. Si tú llegaste ahora, nos ha pasado en la limpieza aquí. A veces estamos limpiando y a lo último, cuando vamos a dar la comida, siempre aparecen dos amados hermanos en Cristo, y nosotros nos gozamos porque nos gusta darle de comer para que ellos coman también. Ahora escucha bien. Una parte importante de esta actitud, porque aquí dice: sírvanle con sinceridad. La sinceridad. ¿De qué vale yo ser sincero, servirle a otros, si no sirvo en mi casa? ¿De qué vale yo llegar a una casa que hay una necesidad y ayudar a limpiar esto o hacer aquello? ¿Me está entendiendo? Si mi casa está descuidada. Si el lugar mío, mi castillo, mira, un buen rey mantiene su castillo al día. A mí me encanta, yo veo mi casa como un castillo. Cuando yo llego allí, veo lo que he sembrado, digo que me lo enseñó Melvin, ¿verdad? Porque no puedo decir, porque las matas que yo siembro, ahora sé cómo sembrar. Pero cuando llego a mi casa, es como que entro en mi propio mundo de paz y lo cuido. Si se cae algo, lo arreglo. Si se va esto por aquí, lo arreglo, porque ese es mi castillo. Mira qué importante. Tener esta actitud es la humildad ante nuestro Rey. Como dice Proverbios 15:33, el temor del Señor enseña sabiduría. Diga conmigo: cuando yo honro a Dios, yo aprendo sabiduría. La honra a Dios nos enseña sabiduría. Wow, no voy a poder terminar esto, pero si ustedes me permiten, en otra ocasión lo termino. El temor del Señor, la honra. Usando esos 4 hermanos que vinieron aquí y trajeron sus diezmos y sus ofrendas, ahí vemos personas que no se dejan llevar por lo que está pasando en el entorno de ellos, porque ellos dicen: ok, estamos en una crisis o en una cuarentena, como usted le quiera llamar, o estamos en esto, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Déjame ver cómo cierro esto. Entonces podríamos decir que la sabiduría es reconocer que todo lo que tenemos y lo que somos procede de Dios. Y todos los aspectos de nuestra vida necesitan estar bajo su dominio. Voy a repetir esto y voy a ir cerrando. La sabiduría es cuando yo reconozco que todo lo que tenemos, que todo lo que somos procede de Dios. No de mi inteligencia, no de mis habilidades. Ya vimos que sabiduría es la habilidad de Dios operando en nosotros para hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo de Dios, en la temporada de Dios. Y vimos que la sabiduría nos guía donde Dios te quiere llevar y no donde tú quieres terminar. Entonces, todos los aspectos de nuestra vida, mi economía, mi matrimonio, mis relaciones, mi vida, tienen que estar bajo el dominio de Dios. Y para alcanzar esto, hace falta humildad. Para alcanzar esto, hace falta humildad. El necio, el insensato,
siempre se está jactando con su arrogancia de una conducta de independencia. No, yo no tengo que ir a la iglesia. Ya hay algunos que me han dicho, ahora yo veo la iglesia por internet, tremendo, gloria a Dios, pero nos hace falta congregarnos. Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque nos hace falta el abrazo. Está bien, ahora nos damos 5, yo abrazo a todo el mundo, ese es Roberto, uno tiene que hacer eso. Dice, el necio, el insensato se jacta con arrogancia de una conducta de independencia y autonomía. Yo no necesito a nadie. Eso es autonomía. Pero la persona sabia vive en la dependencia y en la total confianza del dador de la vida, que es Cristo Jesús. Déjeme encerrar con 2 versos y un principio. Juan capítulo 15, verso 5. Ciertamente Jesús te dice, yo soy la vid. Ustedes solamente son ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, en otras palabras, no pueden hacer nada, porque mi sabiduría y mis habilidades no se van a desarrollar. Porque vimos ahorita que tú puedes tener una habilidad, pero tú tienes que desarrollar esa habilidad. Jesús dijo, yo soy la vid, separados de mí, ustedes las ramas, no van a conducir ni van a producir nada, porque yo soy el que les doy la sabiduría y la capacidad. ¿Cuál es el principio? Ahí está. Creceremos en sabiduría a medida que cultivamos a diario la actitud, el temor y la reverencia de Dios en nuestro caminar. Déjame repetirlo. Tú vas a crecer en tus habilidades a medida que tú cultivas a diario la actitud. En otras palabras, en una situación en el auto, en una situación en el supermercado, en una situación en tu trabajo, se supone que el temor reverencial opera en ti aunque te enojes. Pero no, ¿qué hacemos? Nos ofendemos y me voy porque me ofendí. Tú sabes que cuando tú te ofendes y tomas malas decisiones, demuestra que en ti hay iniquidades en tu corazón. Entonces hay que cultivar el temor reverencial, que es la honra, y la humildad en nuestro caminar con Dios. Por eso el libro de Miqueas capítulo 6 verso 8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Esto que hemos hablado es bueno, hermano. Todos estos, casi estamos llegando a 1 hora cuando yo empecé, faltan 2 minutos. Dice, ya se te ha hablado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Pero mira lo que te dice ahora. Tienes que entonces practica la justicia, ama la misericordia y humíllate delante de Dios. Ponte de pie ahí en tu casa y levanta tus manos y di, Padre, gracias. Vamos, ponte de pie ahí y di gracias porque en este día aprendí. Dile gracias porque es la sabiduría tuya la que me dirige donde yo necesito estar y no donde yo quiero ir. Gracias porque tú otorgas la sabiduría y de tu boca viene el conocimiento y el entendimiento. Gracias, Señor, porque hoy aprendí que sabiduría es el uso correcto de tu conocimiento. La palabra dice que tenemos que amar. La palabra dice que tenemos que dar. La palabra dice que no podemos acostarnos enojados. Oh, amado, yo creo que tenemos que sostenernos y agarrarnos de toda la Biblia y no de una sola parte. Porque un hombre, un soldado, con una espada dividida no va a alcanzar mucho. Si tú estás peleando con una persona y el otro te parte la espada por el medio, estás frito, no puedes hacer. Por eso yo dije, y voy a repetirlo, dije cuando comenzamos esto, pocos están creciendo porque son pocos los que están estudiando. Y pocos, por causa de esto, no están entendiendo la sabiduría, el conocimiento que es y cómo trabaja.